Usted la próxima víctima. Hace muchos años que Hernán Vigi es la persona que participa en más directorios en Chile. Antes eran más que ahora. Recordemos que dejó SQM luego del escándalo del financiamiento a la política. Y si bien el que una persona participe en distintas mesas no tiene nada de malo en sí, es razonable que al menos no sean competidoras. Esto porque al manejar información privilegiada e importante de todas, cabe la duda también razonable de que pueda favorecer a una empresa sobre otra al tener datos sensibles de la competencia. Y Hernán Vigi sí participa en firmas que compiten por clientes. Por ejemplo, Banco de Chile ofrece créditos hipotecarios y financiamiento a empresas, lo mismo que Consorcio. Banco Falabella también ofrece créditos. Y si bien el grupo dijo que esa filial no comparte información con la matriz, cuesta creer que a la mesa del holding principal hay información que no llegue de firmas que tienen lógica relación, por más que tengan una razón social distinta. Y Vigi es parte de ese holding principal. Por lo tanto, por más que hubiera justificación legal de que el ex ministro de Hacienda no cayó en el llamado interlocking, a vista de sentido común, él sí es director de empresas que compiten entre sí. Lo insólito es que a las propias firmas y a los accionistas que propusieron a Vigi como director, esto les haya parecido bien. En Agenda Económica, a continuación vemos el resumen de las multas que pide la Fiscalía Nacional Económica. Fue ministro de Augusto Pinochet y candidato presidencial en el 89, un economista reconocido que vuelve a estar en la polémica, esta vez por un requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica en su contra. El organismo pidió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que investigue el rol como director de Hernán Vigi en empresas competidoras, Consorcio Financiero, Banco de Chile y Falabella. El interlocking es algo que las autoridades de la libre competencia en el mundo miran con mucha detención, porque directores que se sientan en empresas que son competidoras podrían entrar en un conflicto de interés. La Fiscalía pide multas de más de 350 millones de pesos contra Vigi por sobre los 2.600 millones para cada una de las empresas involucradas. Falabella en un comunicado se defiende y asegura que su director no ha participado en actividades ligadas a las inversiones financieras. Hernán Vigi es director de la matriz Falabella S.A. y no es director de Falabella Inversiones Financieras S.A. ni de su filial Banco Falabella Chile, entidades que tienen su propio directorio y su propio gobierno corporativo. Hay tres rubros en que estas empresas compiten. Uno es el bancario, la intermediación bancaria. Dos, la intermediación de seguros. Y tres, la intermediación de valores. Banco de Chile en un comunicado descartó que se esté cometiendo una infracción. Descartamos absolutamente lo que a partir de expresiones y términos equívocos se ha pretendido sostener por parte de la FNE. En efecto, el señor Vigi no es director ni ejecutivo relevante de empresas competidoras de Banco de Chile. Desde el Grupo Consorcio emitieron una declaración donde aseguran que analizarán en detalle el requerimiento y evaluarán acciones a seguir. Descartamos completamente que se haya configurado dicho ilícito y rechazamos tajantemente los argumentos y conclusiones presentados por la Fiscalía Nacional Económica en este caso. La denuncia de la FNE contra Vigi y las empresas es inédita. Para abogados expertos en libre competencia podría sentar un precedente para un análisis más exigente en los directorios. Una definición bastante amplia de quién es competidor de quién. Como decir, bueno, analicemos esto como un conjunto para ver entonces dónde existe corrupción, porque si vamos a considerar que todos compiten, los acuerdos colusorios, por ejemplo, pueden ir mucho más allá de simplemente los competidores. La denuncia de la FNE busca investigar acciones que puedan ser riesgosas para la libre competencia. Ahora será el tribunal el que tendrá que analizar si Vigi, Falabella, Consorcio y Banco de Chile cometieron alguna infracción. Cambiamos de tema porque sigue consolidándose la recuperación del empleo. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, bajó a 7,5% entre septiembre y noviembre. El indicador registró una caída de 3,3 puntos porcentuales en comparación al mismo periodo del año pasado. Esto se explica porque el crecimiento de la fuerza de trabajo fue menor al alza de los ocupados, que aumentaron 8,1% gracias a la construcción, el comercio y también los servicios. También hubo una fuerte disminución de 20
27% de los desocupados, ya que los cesantes y los que buscan trabajo por primera vez experimentaron caídas. Desde el trimestre mayo-julio se han creado 1.380.000 empleos, lo que equivale a que ya se recuperó 74% de los puestos de trabajo que se perdieron en pandemia. Hoy día estamos en los niveles de tasa de desocupación que estaban antes de la pandemia, pero sin embargo la composición de esa tasa de desocupación es la que nos tiene que preocupar, porque vemos que en los niveles prepandemia teníamos una mayor fuerza de trabajo y teníamos mayores niveles de ocupación y de desocupación. Entonces, lo que se tiene que recuperar aún es la conformación de esa tasa para que esté a niveles similares a la prepandemia. Nos quedarían alrededor de unos 576.195 puestos de trabajo que recuperar. El INE también informó la producción industrial de noviembre, la que creció 2,5%, principalmente por las manufacturas. Vemos el detalle de lo informado. Como lo vemos, la producción de esa área creció 5%. La producción de electricidad, gas y agua también creció bastante, 4,7 puntos. La que sí cayó fue la minería, 0,6%, y el comercio sigue creciendo a dos dígitos, 13,6%, según lo informado por el Instituto Nacional de Estadísticas. Y como sabemos, estos números son insumos para el mercado para determinar cuánto será el IMASEC de noviembre, que va a publicar este lunes el Banco Central, y se estima que sería más o menos 13%, así lo estiman en Santander y también en Security. Pasemos a revisar el análisis de este último grupo de estudios. Según ellos, las cifras de noviembre están bastante en línea con lo previsto, con todavía elevados registros de crecimiento interanual, pero con caída en el margen, excepto servicios que siguen avanzando. Ellos, como les decía, creen que el IMASEC año a año sería 13% de crecimiento, y esto es muy importante, con un alza de 0,3% respecto a octubre, lo que se conoce como crecimiento desestacionalizado. Hacemos la pausa en la última agenda económica de este año, y al regreso conoceremos cuáles son las proyecciones para 2022 de un sector que va a estar bastante exigido, la construcción. Ya volvemos acá en Agenda Económica. Para 2022, una de las mayores incertidumbres es qué pasará con la inversión. Y uno de los rubros, sino el rubro que más depende de la formación bruta de capital fijo, es la construcción. Queremos analizar cómo esperan en ese sector que sea el próximo año. Para eso conversamos con el presidente de la Cámara Nacional del Rubro, Antonio Errázuriz, a quien vemos en pantalla. Antonio, gracias por estar en Agenda Económica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien, Antonio, quisiera preguntarle cómo cierra 2021 para la construcción, para así tener en cuenta cuál es la base para compararnos del próximo año. A ver, el año 2021 fue un año bastante intenso, yo diría, en la actividad de la construcción. Nosotros habíamos caído el año anterior, el año 2020, habíamos caído en la inversión en el sector de construcción, había caído a un menos 11%. Nosotros el año 2021 nos recuperamos a un 13% aproximadamente. Es decir, logramos en el fondo ubicarnos en el nivel de inversión un poquito mejor que el año... o sea, recuperamos prácticamente todo lo que se había perdido en el año 2020, y quedamos un poquito más arriba. Pero, ¿cuáles fueron los grandes y cuál fue los grandes impulsores de esta recuperación? Uno, el plan de inversiones de obras públicas. Obras Públicas tuvo un plan de inversiones de reactivación que fue un 35% más que el año anterior, y eso es responsable de la creación de una buena parte de la recuperación de los empleos perdidos. Como también en materia inmobiliaria también vimos una muy buena recuperación, y también en las ventas del sector inmobiliario también cerraron en un buen año. Al final del periodo 2021 y a partir de la TPM, ahí comienza un decaimiento
producto de lo que hemos conversado otras veces, en otras oportunidades, por de la alza de las tasas de interés, créditos hipotecarios y también tasas de interés para financiar proyectos, y eso al final produjo que una desaceleración en las ventas del sector de la construcción. Antonio, uno espera que 2022 siga con la tasa de interés en alza. Por lo tanto, ¿usted cree que esa caída, fuerte desaceleración que vieron al final de 2021 va a ser la tónica durante 2022 por estas condiciones crediticias mucho menos favorables que hace algunos años? El año 2022 nosotros esperamos llegar a un punto casi de crecimiento cero, por decir, en cuanto a inversión del sector construcción. ¿Por qué? Primero que todo porque estamos comparándonos con un año muy bueno, como lo va a ser en términos de inversión, vuelvo a mencionar. Estamos comparando con un año muy bueno, que va a ser el año 2021, y todo esto es evidente y es palpable, digamos, que el impacto que va a tener tanto en los futuros compradores como también en el financiamiento de los proyectos de inversión, se ha encarecido el crédito. Entonces, eso hace que realmente va a ser más difícil y por lo tanto debiéramos esperar una disminución en las ventas del sector inmobiliario. Ahora, también hay que considerar que el año próximo el sector de infraestructura pública tiene un buen programa. Tiene un buen programa que nos va a ayudar a compensar quizás la pérdida de inversión que se va a ver en el sector privado. Un programa de inversiones del Ministerio de Obras Públicas similar al del año 2021. Pero el gran resumen, yo diría que va a ser un año un poco más complejo. También hay alguna incertidumbre respecto a quiénes van a ser las autoridades sectoriales y cómo van a enfrentar, despejar como algunas dudas que hay respecto a los programas. Pero así todo, nosotros creemos que depende mucho también de lo hemos llamado la paz social que tenga en el país, ¿no? Sí. Nosotros creemos que si el presidente elegido, podemos nosotros como chilenos tranquilizarnos y pensar en un futuro y trabajar todos unidos. Yo creo que eso va a despejar bastante algunas dudas que hay. Al respecto, Antonio, todavía no se saben los nombres de quienes van a liderar el gabinete de Gabriel Boric, pero una autoridad con la que ustedes se reunieron esta semana fue la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón. ¿Cómo fue esa reunión y qué le pareció que podríamos dejar como un mensaje de esta reunión entre la presidenta de la Convención y la CPC, donde usted estuvo partícipe por ser presidente de la construcción? Fue una buena reunión, una reunión muy directa, porque tocamos los temas, nuestras preocupaciones con total transparencia. Entendemos también que la presidenta de Elisa, ella también recibió nuestras inquietudes que estaban relacionadas con los plazos que se han determinado para las iniciativas populares de norma, que están siendo un poco estrechos. No olvidemos que ahí hay un tema que se exigen 15.000 firmas para que cada una de estas causas puedan ser analizadas. Y hoy día la causa que más lleva es del orden de 9.500 firmas. Y eso nos preocupa a nosotros como gremio, como rama de la CPC. Pero en general creo que fue una buena reunión. También no podemos olvidar que nosotros habíamos estado una semana antes como Cámara con ella. Le habíamos entregado nuestra propuesta de todo el proceso constituyente en cuanto a que
nosotros empujamos a que queremos una constitución que sea buena para el país, ¿no? Y que por lo tanto queremos aportar, queremos construir en conjunto una buena constitución. Y en ese sentido, Antonio, quisiera preguntarle, después de esas dos reuniones, entonces, la que primero estuvo como presidente de la Cámara y luego la de esta semana que fue como integrante de la cúpula de la CPC, ¿usted sale con dudas más resueltas, con menos incertidumbre, queda igual, quedó con más incertidumbre, y eso qué es lo que le transmite también a los integrantes de su gremio? Yo nunca he tenido dudas respecto a la intención de los, digamos, los constituyentes, ¿eh? Yo creo que ellos los mueve una intención de crear una buena constitución. Lo que sí creemos que en ese proceso de crear una buena constitución es importante el diálogo. Y por lo que lo entendería así, y yo me pongo en la posición de alguno de ellos, es que yo realmente, como se dice en buen chileno, no me las sé todas, digamos. Entonces tengo que nutrirme de los expertos en muchas materias, en diversas materias, para que eso quede baseado en una buena constitución. Entonces, no teniendo dudas, sí, nosotros hemos estado de alguna manera solicitando que ser invitados a las comisiones de la Asamblea. Ahí no sé si usted recuerda, al principio para seleccionar a las entidades que participan se hizo un sistema de sorteo. Nosotros no fuimos sorteados, pero bueno, estamos insistiendo en que ojalá nos den la oportunidad para poder participar al menos en algunas comisiones. Por lo menos en una vamos a participar este miércoles, en conjunto con otras ramas, pero raya para la suma, yo estoy esperanzado que al final nosotros podemos tener una constitución balanceada, como lo dijo ayer la presidenta de la Asamblea, dijo, nosotros queremos una constitución balanceada. Perfecto. Sí, Antonio, mi última pregunta porque se nos acaba el tiempo y tiene que volver con las proyecciones para 2022. Usted dijo que el programa de obras públicas por parte del Estado le parece un buen programa con una buena cantidad de recursos. Usted ve que las ventas inmobiliarias van a estar más difíciles debido a las tasas de interés. ¿Y qué es lo que pasa en general con los otros grandes áreas para la construcción? Minería, también proyectos de energía y otros. ¿Cómo los ve a esos rubros en general para 2022? Vuelvo a la cifra macro. La cifra macro, nosotros creo que en un buen escenario, nosotros la inversión podía crecer hasta un 2%, ¿eh? en un escenario, yo diría, positivo, ¿eh? Y estos escenarios se comparan con los varios anteriores porque tenemos la tasa muy alta de crecimiento del 2021. Ahora, ¿cuáles son los rubros ahí que más van a apalancar esto? Como decía, es infraestructura pública. Pero sí hay una baja dentro de la infraestructura productiva. Es la inversión en fábricas, en algunos proyectos como esos, de inversiones que yo diría que hay una suerte todavía de esperar, ver un poco más para tomar esas decisiones, y eso es lo que está impactando un poco a la baja, a todo el desarrollo, porque vivienda pública va a estar parecido, vivienda privada también yo diría que va a estar parecido, la inversión, otra cosa son las ventas que van a bajar un poco. La infraestructura pública... Ahí veíamos, sí. Ahí donde nosotros creemos que hay ahí, en este momento estimamos que hay una baja. Antonio Errázuriz, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, gracias por compartir sus proyecciones acá en Agenda Económica. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Esperamos tener hay un tema que tenemos una incertidumbre ahí que
tal vez lo deberíamos comentar, que es este financiamiento de la ley corta de pensiones, donde hay un crédito especial del IVA a las constructoras que está eventualmente ahí en tela de juicio de eliminar esa exención, y eso crearía una situación compleja también para los futuros compradores de viviendas, especialmente vivienda económica. Ya que tocó el tema, bueno, ya que tocó el tema, y muy en breve, ¿usted cree que si se aprueba eliminar esa exención van a subir el precio de las viviendas para las personas? ¿Eso ya es un dato? Evidentemente, no hay ninguna duda. Creemos nosotros que y ahí, en ese caso, el gobierno va a tener que concurrir con algún financiamiento o subsidio, mejor dicho, especial para aquellos compradores para viviendas, estamos hablando de 2.000 UF, que es la vivienda que 8 de cada 10 chilenos son al final los que están en esa parte de la pirámide de la adquisición de vivienda. Seguramente un tema que vamos a tocar más en 2022. Antonio Errázuriz, gracias Encantado por estar en Agenda Económica. Muchas gracias a usted, Nicolás. De esta forma terminamos estas predicciones para el año 2022 en la construcción. Como siempre les hago la misma invitación. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.